Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y se dieron cuenta que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin antes lavarse las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras tradiciones de lavar vasos, jarras, ollas. Según eso, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición? Él le contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. Las personas, los consagrados, los misioneros, no deben manipular ni comerciar con la gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 8 de febrero, año 2022. Nos corresponde pensar en el tema de la gracia. Ese tema tan trascendental, tan importante y definitivo para cada uno de nosotros en la vida cristiana. La gracia viene de Dios y es de Dios, y la gracia es abundante ante el pecado, o cuando el ser humano rechaza a Dios, abunda la gracia. La pregunta del millón sería: ¿por qué hay personas que manipulan la gracia de Dios, trafican con la gracia de Dios, monetarizan la gracia de Dios? La Santa Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13, nos pone a pensar en la predicación de Jesús de Nazaret, que plantea un estilo de vida, una auténtica religión, una novedosa manera de ser, un remedio para combatir el mal de la sociedad, donde exactamente no existe el bien. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su predicación y comenzó a hablar del reino de su Padre Celestial y sostenía su predicación con un excelente testimonio de vida, ya habían varias religiones circulando y estaba la manera muy particular de los judíos de aferrarse a las tradiciones y creer que la gracia o la santidad o la perfección o la limpieza de un ser humano está en lavarse las manos, o si llegó de la plaza y de realizar tantas diligencias en calle, darse un buen duchazo y ya quedó listo. Y le formula la pregunta al maestro, que por qué los discípulos hacen lo contrario, cómo ellos manipulan la gracia de Dios y cómo presionan psicológicamente a la gente, o cómo hay algunos de ellos que se llaman fariseos y Jesucristo decía no están dispuestos a empujar con un dedo para vivir exactamente una religión. Hay una frase que es bien importante que está en el capítulo 7 y en el verso 14 según San Marcos, y la frase es: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Esa es una frase bíblica, eso no es filosofía, no es psicología. Eso no es para debatir, eso no es para decir si usted está de acuerdo o no, eso es palabra de Dios. Nada hay fuera de un ser humano que pueda entrar en ese ser humano y lo pueda contaminar. O sea, no existe esa posibilidad. Así que bañarse las manos, así que darse un duchazo, hacer un poco de cosas, moverse en una cantidad de sahumerios, eso no es el punto. Decir que el pecado está
El pecado está afuera cuando el pecado está dentro, como dice San Pablo, de las personas, porque de dentro de cada ser humano salen los malos pensamientos, los malos deseos, el odio contra las demás personas. Nada hay fuera de la persona, no existe esa posibilidad. Hay muchas personas que honran a Dios solo de boca y eso también existe. Hay personas que aparentan la gracia de Dios. Eso es otra palabrita hacia la gracia. Aparentan la gracia de Dios. Entonces hay personas que honran a Dios de boca y los demás viven admirados porque esa persona es muy santa. Tiene ojos de santo, mirada de santo, tiene cara de santo. ¿Será que muchos honran a Dios solo de boca? ¿O será que el culto que le dan a Dios es vacío porque es demasiada cantidad de oraciones y fuera testimonio? Caridad, misericordia y justicia con las demás personas. Hay personas que cogen una sola parte, entonces cogen la parte de la oración y la extienden impresionantemente y se les olvida la caridad, la misericordia con las demás personas. La Biblia dice, así como que con la misma boca que le hablan a Dios, con esa misma boca ajustician a las demás personas. ¿O será que hay muchas personas que se han inventado leyes al lado de las propuestas de Dios? También. Esa es otra posibilidad de manipular la gracia. Hay personas que se inventan leyes y como la otra persona no lee la Biblia ni está enterada, pues le cree. Y entra diciéndole al otro, es que la Santa Biblia dice, la Santa Biblia enseña y usted tiene que hacer esto. Sí, hay cantidad de gente manipulada en la sociedad. El Papa Francisco, como de costumbre, muy acertado en sus reflexiones profundas, advierte que no debemos caer en la tentación de controlar o comercializar con la gracia de Dios. Muy buena intervención del Papa. Controlar o comercializar, sacarle la platica a la gente con una cantidad de rezos, sanaciones y cosas. Entonces manipulan la conciencia de las personas o las atemorizan y las personas pagan en dinero. Los fariseos, esclavos de muchas leyes, cargaban sobre las espaldas del pueblo. Los saduceos, con sus compromisos políticos. Los esenios, buenos, buenísimos, pero tenían mucho miedo y no arriesgaban y terminaban por aislarse en otra manera de comerciar la gracia. La gracia de Dios es otra cosa, dice el Papa, es cercanía, es ternura y es compasión. El Papa coge como esos tres grupos que rodaban sacándole la platica, presionando psicológicamente a la gente, utilizando una religión para beneficio propio, así como en pocas palabras. Entonces el Papa pone los fariseos, que eran esclavos de la ley, los esenios, que estaban a espaldas del pueblo haciendo una cantidad de cosas, los saduceos, que eran más políticos que religiosos, los esenios, que tenían miedo y no se arriesgaban. ¿Cómo es de importante aprender sobre la gracia de Dios? La gracia es un don sobrenatural por medio del cual nos hacemos partícipes de la vida trinitaria de Dios. Esa puede ser una buena definición de gracia. También la gracia tiene una división. Se habla de gracia santificante y se habla de gracia actual. La gracia santificante es un don permanente y sobrenatural, es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza, que perfecciona el alma de un ser humano, haciendo que seamos mejores hijos de Dios y herederos del cielo. Esa es la gracia santificante. Y la gracia actual es una intervención de Dios que mueve el alma hacia un bien sobrenatural. Y se llama actual porque no es una cualidad, sino una ayuda transitoria. Por eso se llama gracia actual. Y hay una relación entre gracia santificante y las virtudes teologales, que son tres, según el Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia santificante, por ejemplo, está siempre acompañada de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y está acompañada de los dones del Espíritu Santo. Bien interesante hoy. Como esa gran consigna bíblica, no debemos comercializar, aparentar con la gracia de Dios.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,